Muy buenos días. Hoy, para continuar, vamos a mirar a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es uno de los personajes más emblemáticos de la Edad Media. Se dice que con Santo Tomás de Aquino realmente es donde empieza la teología medieval y es conocido también como el padre de la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Es una corriente filosófica en donde ya no solamente van a tomar los planteamientos platónicos, sino que también van a empezar a tomar aquellos planteamientos aristotélicos que habían llegado por medio de los filósofos o de los escritores árabes, ¿no? Porque estos fueron los primeros que traducen del griego al árabe y después traducen del árabe al latín. Se dice que Santo Tomás de Aquino nació en 1224-1225 en Rocaseca, Italia, y que muere en 1774 en la abadía de Fossanova, en Italia. Se dice que Santo Tomás de Aquino desde muy pequeño tenía una inclinación muy grande hacia la iglesia. Es tanto así que su padre, llamado Landolfo, y su madre, llamada Teodora, todos dos son descendientes nobles y eran de los condes de Aquino, su padre, ¿no? Y dice que su padre siempre vio estas inclinaciones religiosas a su hijo y que por esto lo encerró un año a la edad de 19 años porque él ya se quería ir de sacerdote y esto le gustó mucho a su padre, por lo cual lo mantuvo encerrado todo un año tratándole de quitar esa idea de convertirse en religioso, ¿no? Entonces, dice que en esta época de Santo Tomás de Aquino van a surgir las grandes universidades, ¿no? Aunque ya estaban, no habían tomado mucha fuerza. Entre estas encontramos la de la Sorbona en París y la de Oxford en Inglaterra, ¿no? Dice que estudia los dogmas cristianos, las sagradas escrituras, estudia gramática, moral, filosofía y mantiene un doctorado en filosofía y después es maestro de la Universidad de París. Sus obras más importantes están la Suma Teológica o la Suma de la Teología, ¿no? La Suma de los Contragentiles y 11 exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles. Se dice que Santo Tomás de Aquino a lo largo de su vida siempre estudió a Aristóteles y que este fue uno de los grandes referentes para después de aquí sacar su obra magna. La vida de Santo Tomás de Aquino desde muy joven, como ya lo había dicho, estuvo influenciada por los religiosos y ya a la edad de 20 años o 21 años se dice que se convierte en un dominico. Esto conlleva a que sus padres todavía se sienten más frustrados porque los dominicos tienen algo muy importante y es primero que ellos hacen votos de pobreza, ¿no? y votos de educación. Y era todo lo contrario a lo que sus padres, porque ya se había dicho que eran nobles, y Santo Tomás pues había hecho votos de pobreza y eso conllevaba a que todo lo que le dieron a Santo Tomás, él debería entregarlo a su iglesia o a su congregación y la congregación respondía de esto, por eso nunca quisieron o nunca lo apoyaron casi a Santo Tomás. Cuando ya muere, dice que cuando muere en la abadía, ¿no?, de Fossanova es recibido con grandes aplausos y es recibido como un héroe, ¿no? Entonces al último es cuando Santo Tomás de Aquino mira que todo lo que había hecho a lo largo de su vida ha sido correspondido. Para comprender más un poco sobre su vida y su historia vamos a mirar el siguiente video. Tomás de Aquino. ¿Dónde nació Tomás de Aquino? Aquí no. Este es un chiste clásico que nunca ha hecho reír a nadie, pero lo seguimos intentando. Aquino es una población italiana cerca de Nápoles. En Nápoles, Tomás fue a la universidad, estudió a Aristóteles y se sintió fascinado por él. Tomás era hijo de una familia noble, digamos que sus padres tenían mucha pasta, pero a Tomás no le interesaba el dinero. Prueba de ello es que se hizo dominico, una orden religiosa en la que se estilaba vivir en la pobreza. Los padres se lo tomaron fatal, imaginaos, de hecho, cuenta algún biógrafo que su madre le pidió a los hermanos de Tomás que lo secuestraran y lo encerraran en un castillo hasta que cambiara de idea. Lo tentaron de diversas formas, pero a Tomás no le interesaban
ni las riquezas ni los placeres carnales. Consiguió liberarse del castillo, se hizo dominico y siguió estudiando a Aristóteles. Era un estudiante brillante. Le dieron la posibilidad de ir a la Universidad de París. Hizo algo así como lo que hoy sería un Erasmus. Allí fue alumno y después profesor. Uno de los temas que trató fue la relación entre fe y razón. La relación entre fe y razón debe ser armoniosa y ayudarse mutuamente. No hay que elegir entre fe o razón, sino que éstas se ocupan de cosas distintas. La teología versa sobre lo sobrenatural, aquello que está más allá de la razón, y el único modo de alcanzar este conocimiento es mediante la fe, mediante la creencia. El saber filosófico, sin embargo, tiene por objeto de estudio todo aquello asequible por la razón y la experiencia. Vamos, que no hay necesidad de escoger entre una u otra. Son saberes distintos con fines distintos. En la Edad Media, un tema que preocupaba a los pensadores era el de los universales. Se preguntaban si los conceptos universales y abstractos, como la idea de hombre, existen de forma independiente o solamente existen realizada en los sujetos concretos y singulares. Los realistas, entre ellos los seguidores de Platón, creían que los universales sí tienen una existencia como realidad separada e independiente. Los seguidores de Aristóteles consideran que no. A este grupo pertenece Santo Tomás de Aquino. Él nos dice que los universales no son realidades independientes, no es que haya una idea de ser humano por ahí volando que tenga existencia real, es algo mucho más sencillo. La idea de ser humano es un concepto al que accedemos mediante la abstracción. La esencia, por tanto, no es lo mismo que la existencia. La posición de Tomás de Aquino respecto de los universales se llama realismo moderado. El Papa Gregorio IX, a través de un ayudante, habló con Santo Tomás de Aquino y le dijo que estaría muy bien evangelizar a todo el mundo, los judíos, los musulmanes, todos. De ahí la obra Suma contra los gentiles. En esta obra y en otra llamada La Suma de Teología, que era una especie de manual para sus alumnos, es donde Tomás de Aquino trata las principales cuestiones sobre Dios. En esta última, Santo Tomás tratará de demostrar racionalmente la existencia de Dios a través de 5 vías, de 5 caminos. Cada vía es un proceso lógico que nos permite acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo que es Dios. Dado que lo que hace Tomás de Aquino es reinterpretar y adaptar a Aristóteles en función de los preceptos cristianos, vamos a pararnos un minuto a recordar un par de nociones de Aristóteles. Aristóteles entendía el movimiento en un sentido amplio. Cualquier tipo de cambio es un movimiento y no tan solo el movimiento local. El nacimiento, el crecimiento, la muerte, todo esto son movimientos en el sentido aristotélico. Aristóteles creía también que todo lo que se mueve es movido por otro. Hay motores, lo que mueve, y móviles, lo que es movido, pero no puede haber una sucesión infinita de motores y móviles. Esto se ve muy claro con un ejemplo. ¿De dónde procede un Tyrannosaurus Rex? De un huevo. ¿Y ese huevo qué pasa? ¿Que surgió espontáneamente? No, procede de otro dinosaurio. ¿Y ese otro animal, a su vez, de dónde procede? De otro huevo. Vemos que esta forma de razonar nos lleva a una sucesión infinita de elementos. De ahí que Aristóteles concluya que tiene que existir algo que inicie el movimiento sin necesidad de que a él lo inicie nada. Un ser completamente autónomo. Esto es el motor inmóvil aristotélico. Lo que hará Tomás de Aquino será limar ese motor aristotélico hasta convertirlo en un Dios personal y creador que será el Dios cristiano. Vamos a ver cómo lo hace. En las vías nos intenta demostrar que Dios existe utilizando como punto de partida algo que podemos comprobar por la experiencia, un dato observable. En las 3 primeras vías nos dice que es innegable y nos consta por los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven o cambian. No hay más que observar nuestro entorno para comprobar que es cierto. Hay seres que cambian de tamaño, unos nacen, otros mueren. Recordemos que hablamos de movimiento en un sentido amplio. La segunda vía nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas. Cierto también, no tenemos más que pensar en nuestra propia existencia. ¿Cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Pues nuestro padre y nuestra madre. La tercera vía dice que hay seres que existen, pero podrían no existir. Lo que conocemos como seres contingentes. También es cierto, tiene todo el sentido. Si por alguna casualidad del destino tu padre o tu madre hubiera nacido en otro país, es posible que nunca se hubieran conocido, y si ellos no se hubieran conocido, tú no existirías. Menos mal que se conocieron, así tengo un suscriptor más. Tomás continúa su razonamiento incluyendo un principio metafísico. Respecto de la primera vía, dice que todo lo que se mueve es movido por otro.
Esta era, como hemos visto, una creencia aristotélica que Tomás de Aquino comparte, y es una consecuencia de la definición de acto y potencia. Es imposible que una cosa respecto de lo mismo sea motor y móvil. Para no caer en una sucesión hasta el infinito, hace falta un primer motor no movido por nadie, que será Dios. Es imposible que una cosa sea causa de sí misma. Tú no naciste espontáneamente y de la nada, sino porque te tuvieron tus padres, y a ellos otros padres, y esto no se puede sostener hasta el infinito. Tiene que haber una causa eficiente primera, que es Dios. Tú existes porque ha coincidido así, pero podrías no haber existido. Esto no da sentido de continuidad al universo. Necesitamos un ser absolutamente necesario que sea garantía de la existencia de los demás seres, o sea, Dios. La cuarta vía dice que hay seres más o menos perfectos, así que tiene que existir el ser más perfecto, la perfección absoluta, que sea el que nos permita medir la perfección relativa de los demás seres. La quinta y última vía dice que en el universo hay orden. Hay seres que sin tener conocimiento saben cómo actuar. Un pájaro, sin necesidad de haberse leído una enciclopedia sobre vuelo, sabe volar así sin más, así que debe de existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales y ordene el cosmos. El pensamiento de Santo Tomás fue considerado como la teología y filosofía oficial de la Iglesia Católica durante mucho tiempo. De ahí que tuviera gran relevancia histórica. La pregunta que intentó resolver sigue en pie. ¿Puede la razón humana conocer realidades situadas más allá de su experiencia? ¿Necesita el mundo un primer motor que lo inicie o se basta a sí mismo? Para continuar con Santo Tomás de Aquino, vamos a decir que Santo Tomás es el gran sintetizador de la filosofía clásica y la doctrina católica. ¿Por qué se dice esto? Porque ya habíamos dicho anteriormente que Santo Tomás va a tomar la filosofía neoplatónica, que se convierte en la neoplatónica, y la filosofía aristotélica, las va a unir, y de aquí va a tratar de explicar lo que es la doctrina católica y endurcelarse netamente la teología o la filosofía de la religión. ¿Estamos de acuerdo? Y lo primero que tiene que hacer es explicar, es mirar cómo explica la existencia plena o cómo explica la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque con los anteriores filósofos, como habíamos visto, tenían el mismo problema, y es que Dios se había convertido en un problema. ¿Por qué? Porque a Dios solamente se lo podía explicar por medio de la fe, ¿no? Y la fe, había mucha gente que no la creía mucho, o se sentía medio escéptica a decir que había un ser poderoso, omnipotente, omnisciente, que era capaz de todo hacerlo, y que solamente se lo podía llegar a alcanzar o mirar por medio de la fe. Podemos decir entonces, ¿no?, que esto nos conlleva al ser esencia y al ser existencia, ¿no? Santo Tomás distingue la sustancia de su esencia y de su existencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es la idea de cada uno de nosotros, que en Santo Tomás va a ser el alma, y la existencia va a estar ligada más que todo a la sustancia o al momento físico que vamos a vivir dentro de este planeta. Esto se realiza por dos razones. Dice que todo el mundo nacemos y morimos, y la esencia no aparece ni desaparece. La existencia, ya les había dicho que es el tiempo que nosotros vamos a estar. Hay gente que tiene una existencia larga y otros que tenemos una existencia corta, pero lo que nunca vamos a perder es nuestra esencia. ¿Por qué? Porque esta es parte de Dios, es el alma, es el soplo de vida que nos entregó Dios, ¿no? Y dice, pues proviene y se conserva en la mente de Dios. Esta esencia proviene de Dios y se va a conservar en la mente de Dios. Por eso no se pierde. Dice, solo cambia la existencia y la inexistencia de la sustancia. O sea, este cuerpo corporal, aquí donde lo ven, ¿no?, algún día va a desfallecer, va a morir. Cuando este muere, entonces esta sustancia, ¿no?, empieza a perder su existencia. Esta sustancia empieza a convertirse en algo y debe de volver de donde empezó, de la tierra. Recuerden que en la Biblia hay algo que dice: en polvo eres y en polvo te debes de convertir. O sea, naces de la tierra y de la tierra debes de volver. Lo que quiere decir eso es la sustancia y es nuestra existencia. Y dice, todo es real porque existe. Ella nos habla, ya es más materialista, no es tan idealista como Platón, pero ya nos habla de la existencia y de que todo existe, y dice, por su esencia generada se conserva en una mente divina que es Dios. O sea, que todo lo que Dios genera, todo vuelve a Dios y se mantiene en Dios.
aquí mirábamos que todos los seres creados por Dios no tienen ni esencia ni existencia plena. El único que la tiene, ¿quién es? Es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene un antes ni tendrá un después. Y entonces, estos creados sí tienen un inicio y por ende tendrán un final. Y dice que Dios es la esencia universal. Esta esencia universal, después la miraremos que la va a tomar Spinoza dentro de su pensamiento filosófico y dice que todo se genera, ¿no?, en los demás, y se genera y se conserva en todos los demás. O sea, en esa esencia natural están todos los demás, mientras que los seres perciben y gastan paulatinamente su existencia, lo que queda es su esencia. Todos nosotros tenemos una vida, ¿no? Y imaginémonos una vela, y la vela se prende y esa a medida de que a medida del tiempo se va agotando. ¿Esa qué es? Esa es nuestra existencia, o sea, la vida útil de la vela, pero la esencia de la vela es dar luz o dar calor. Esa esencia nadie se la va a poder quitar, esa va a subsistir o va a quedar. ¿Dónde va a quedar? Va a quedar unida acá en la mente divina, ¿no? Dice que lo único que queda es su esencia y está unida a una existencia plena que es Dios. El único que tiene esencia y existencia plena es Dios, pero lo demás no. O sea, todos estamos o todos debemos de llegar a Dios. Dice, excepto una existencia plena. Esto ya es una estructura ontológica de la realidad. Recuerden que aquí todavía no vamos a llamarla ontología. Aquí en la Edad Media la vamos a llamar como metafísica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí esta ontología va a recibir el nombre de metafísica. Metafísica. ¿Estamos? Recuerden que la primera forma de como lo llama Aristóteles es filosofía primera. Después en la Edad Media cambia a metafísica y en el siglo XVIII la cambian de nuevo con la palabra ontología. ¿Qué es la ontología? Es la rama de la filosofía que estudia el ser. Eso ya lo habíamos visto. Entonces que la estructura ontológica de la realidad, o sea, la estructura ontológica del ser, todo ser es real. Lo que hiciese Miami ya es real porque existe. El unicornio es real a partir de que usted tiene una imagen de él, entonces sí existe. Y dice que aquí toma un enunciado de San Anselmo y dice, toda perfección es inútil si no posee existencia plena. Entonces, va a explicarnos la parte ontológica de Dios a partir de la existencia o de la perfección o de la existencia plena o que tiene una existencia total, ni principio ni fin. Por eso dice que Dios es un ser ontológico y es un ser perfecto. Dice, Santo Tomás ubica a Dios como el ser más perfecto por tener existencia plena y esencia universal. Existencia plena porque no tiene ni principio ni fin, y esencia universal porque abarca todo, Él es todo. Ya lo hemos dicho que lo va a tomar después Spinoza, ¿estamos? Dice, a Dios nada lo limita, usted no puede limitar a Dios. Por eso cuando miramos a San Agustín en su sueño, que le decía que él quería comprender a Dios, ¿no? Y el niño le dice, es más fácil que el agua del océano, ¿no? Que quepa en este agujero, en este pequeño hueco, que tú comprendas la esencia o la existencia de Dios. Eso es imposible, dice, porque nada limita a Dios. Dice, después del bien, ¿no? Después de esto vienen unos seres. Los seres que son los seres creados por Dios, son esos seres hechos por Dios, son estos de acá, que van a tener una esencia y una existencia. O sea que van a tener un comienzo y un fin, ¿estamos de acuerdo? Y entre estos seres tenemos primero la inteligencia pura, ¿no? Que dice que no son materiales, pero son potencia, o sea, pueden llegar a Dios, pueden estar al lado de Dios, porque son dependientes de un algo puro que es Dios, y ellos son infinitos y son los ángeles. Recuerden que los ángeles no son materiales, ¿son qué? Son solamente espiritualidad, y entonces estos son una energía pura y van a llegar o están más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos no cometen pecado. Recuerden que el pecado está unido netamente a la carnalidad o a la materialidad. Después viene el ser humano y dentro del ser humano tenemos que está
que está ubicado o está dado a partir de esencia y existencia, ¿no? Pero y los ángeles tienen esencia o existencia, pues ellos realmente tienen es la esencia pura, la existencia no, porque también son infinitos, pero sí tienen un momento de creación, ¿no? Y dice que en esta esencia se da el alma y en esta existencia se da el cuerpo, ¿no? Que estos dos se unen, ¿no? Lo que Aristóteles llama, o le dice el biomorfismo, la unión entre cuerpo y alma, ¿no? Y dice que esta forma la sustancia del hombre, o sea, el hombre está formado por cuerpo y alma, y dice, ¿no? Que la formación del cuerpo, ¿no? necesita del alma para existir. Un cuerpo sin alma no existe, un cuerpo sin alma es inerte. Estamos, y dice que el alma no depende del cuerpo para subsistir. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma, el día que muera, ella llega y se dirige a Dios o al lado de Dios, mientras que el cuerpo se quedará en este mundo material y volverá de lo que empezó, que es de la misma materia, de este mismo cuerpo, y por eso decimos que el ser humano es una sustancia compuesta. Dice que también dentro de estos seres creados encontramos los seres inferiores. Estos seres inferiores son formas que dependen de materia, esencia y existencia. Son seres instintivos y vegetativos. Aquí tenemos a los animales, el reino animal y el reino vegetal. Son estos seres inferiores, ¿no? Su fin material es su fin formal, o sea, estos no van a tener un fin de alabanza o de creencia en Dios o de unión con Dios, sino solamente un fin de existencia, nada más. Dice, aunque su esencia pertenece a Dios. ¿Por qué pertenece a Dios? Porque también fueron creados por Dios. Entonces, todo lo que es creado por Dios es de Dios y permanece en la mente de Dios, en esa mente divina. Dentro de estos también encontramos unos seres todavía más inferiores, que son, ¿no?, los primeros elementos y los seres que no tienen movimiento. ¿Quiénes son? Son los que abarcan o los que están ligados al reino mineral. ¿Estamos de acuerdo? Santo Tomás, entonces, dice que la única forma de explicar a Dios, ¿no?, o tratar de explicar la existencia de Dios, es por medio de las 5 vías. Dice que las 5 vías demuestran la existencia de Dios. Con esas 5 vías, Santo Tomás va a tratar de que el mundo comprenda de que Dios existe y que usted no lo puede colocar en tela de juicio. Y dice que la primera vía es la del motor inmóvil. Dice, esta vía es la cosmológica, o sea, la de la creación. Y dice, todo movido es movido por otro, o sea, todo lo que se mueve a su vez está movido por otro y este a su vez por otro hasta que llega a un primer motor que es un motor inmóvil. ¿Qué significa inmóvil? No va a significar que no se mueva, sino significa que no se mueve por otro, sino que se mueve por sí mismo, que va a ser ¿quién? Dios. Dios es aquel que llega en el carro y da el estartazo para que éste empiece a funcionar. Si Dios no existiera, entonces no habría este primer movimiento inmóvil y eso conllevaría a que el motor nunca arrancara y por ende el carro nunca se moviera. Si ustedes lo miran dentro de la cosmología sería el Big Bang, ¿no? La gente dice el Big Bang siempre estuvo ahí y entonces Dios no lo creó, pero si siempre estuvo ahí, ¿por qué un día explotó? ¿Necesitó qué? Necesitó el impulso de Dios para que se dé. Si Dios no hubiera dado ese impulso, el Big Bang todavía seguiría en su punto de inicio y nosotros no existiríamos. Después viene la segunda vía, que es la de la causa eficiente. Todo lo que es causa es a su vez efecto de otro. O sea, que todo en este mundo está dado por causa y efecto. Y que las causas están bien dadas y están hechas a partir de la eficiencia. Nada en este mundo se da por nada. Nosotros somos la causa de nuestros padres, por eso usted se parece a su papá y a su mamá. Si usted dice, profe, yo no me parezco nada a mi papá genéticamente, pues no es su papá, tiene que buscar quién es. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es una causa eficiente. ¿Su papá fueron eficientes? Claro que fueron eficientes, porque si alguno de los dos no hubiera sido eficiente, usted no hubiera nacido, no hubiera tenido descendencia, porque cada uno de ellos sería estéril y de esa esterilidad no habría podido nacer ninguno de sus hijos. Entonces, a partir de que nacen ustedes,
Entonces, la eficiencia de Dios es tan grande y tan extraordinaria que solamente necesitó un parpadeo para nuestra creación. ¿Estamos? Después dice que vienen los seres contingentes, llamados los seres necesarios. Que haya necesario que cree todo lo contingente, o sea, que nada surge de la nada, ni que nada se da por nada, sino que siempre hay algo que lo crea o siempre hay algo contingente que está al principio de todo. Esto es la contingencia antes de. Y entonces aquí podemos decir que Dios es contingente porque nace o se da a partir de eso. Después vienen los grados de perfección. Dice, algo debe de ser. No, algo debe tener la perfección máxima que cause el resto de perfección. O sea, no puede existir algo de perfección si no existiera la perfección máxima. ¿Cómo así? Porque claro, si usted saca un carro imperfecto, el carro ni siquiera debería aprender. ¿Por qué? Porque no tiene ningún grado de perfección. A la medida de que usted tiene un grado de perfección, también puede tener algo netamente medio perfecto, y no perfecto. ¿Por qué? Porque el único perfecto sería Dios. Por eso usted necesita combustible, que es la comida. Dios no necesita nada. Dios solamente necesita de sí mismo para existir. Eso es un grado de perfección llegado al máximo, que es un grado de perfección máximo, en donde este es lo más grande y lo más omnipotente que existe. Y por último, miramos el orden en el mundo, que es el aspecto teológico. Ser inteligente que se dirige a todas las cosas naturales a un fin, o sea, que Dios cuando creó todo, lo creó con un fin determinado. Dios no hizo nada por nada, todo lo hizo a partir de que cada uno tuviera una tarea, una labor o un algo por qué hacer o por qué haber sido creado. Todos nosotros tenemos un fin, estando así. En la vida nosotros hemos escuchado que todos nacemos por algo y todos estamos predestinados o estamos hechos para hacer algo y que somos valiosos para hacer algo. Entonces, el fin de ustedes es muy distinto. Algunos van a ser médicos, otros van a ser odontólogos, otros ingenieros, otros van a ser escultores, pintores, ¿no? Espero que ninguno filósofo, ¿no? Y entonces, cada uno de esos va a hacer su fin. Y este fin está dado o está estipulado por Dios. Por cada una de estas 5 vías podemos decir de que Dios sí existe. Muchas gracias.